Buenas tardes, señores miembros encargados de la conducción del taller José Matías Manzanilla, por brindarme la oportunidad de hablar nada menos que sobre las reflexiones del 1 de mayo y cuál fue la gesta de los sindicatos para lograrlo. En primer lugar, de no haber sido por las organizaciones sindicales, este derecho o no se hubiera logrado o hubiese sido de repente muy difícil poderlo obtener. Y esto porque fue, en realidad, el primer derecho universal que los trabajadores van a lograr, luego que el industrialismo echó a andar sus redes para establecer el sistema económico que actualmente nosotros conocemos. Por lo tanto, para los americanos no fue en realidad de mucha dificultad organizarse, sindicalmente hablando, porque los sindicatos en dicho país, por entonces, al igual que ahora, están coordinados por una central única. Y en segundo lugar, los trabajadores simplemente se afilian a esa central única y a partir de ese instante terminan siendo verdaderos vasos comunicantes para que la unión y la fuerza que los sindicatos requieren para el logro de sus reivindicaciones se dé. Por esa razón, este hito universal va a brotar casi instantáneamente para el resto de los países, ya que en todas las latitudes del mundo, por entonces, lo que primaba era lo que se conoce como las jornadas promiscuas de trabajo. Personas que laboraban 14, 15 horas de lunes a domingo, y de esa forma lo que se había producido y en cierta medida tiene el nombre de jornada promiscua porque a los trabajadores, por esas prolongadas jornadas de trabajo, sus niveles de vida eran tan precarios y sus esperanzas de vida lo eran mucho más. Solamente vivían por entonces 30 años. Esto hace ver, pues, el martirio que terminaba siendo tener jornadas tan excesivas que, al ser recortadas a las 8 horas, ha hecho posible un nuevo despertar. Respecto a la misma conquista aquí en el Perú, se va a hacer exactamente a través de los sindicatos. Los sindicatos a partir de 1896, sobre todo en la parte de Chicama, los trabajadores que se encargaban al trabajo del azúcar, ellos fueron los iniciadores de que se implantase en nuestro país en esa época las 8 horas. Debió tardarse hasta 1913, es decir, por cerca de 20 años, los trabajadores peruanos, a través naturalmente de la huelga de solidaridad, van a permitir a los trabajadores, a su vez del dársela del Callao, que puedan ellos finalmente obtener esta jornada laboral aminorada de las 8 horas, que a raíz de las huelgas que continuaron desarrollándose, debió finalmente dictarse la ley por la que el 15 de enero del año 1919 se extendiera la jornada de trabajo para todos los trabajadores del Perú. Las reflexiones que pueden darse a consecuencia de este hito, ya dije, cuando menos un par, fue la unión de los trabajadores. En segundo lugar, fue la primera conquista universal que los trabajadores lograron obtener. Lo tercero, y que es probablemente la reflexión más importante, es que a partir de ese instante, la reducción de la jornada de trabajo ha constituido una de las banderas de lucha de los trabajadores. Países como por ejemplo Francia, su jornada es de 36 horas. Vale decir pues que la lucha sindical ha continuado manteniéndose a la fecha. La reflexión otra que cabe preguntarse sobre el particular es por qué en el Perú, desde 1919 a la fecha, un poco más de 100 años, se ha mantenido la jornada de las 48 horas. Debo hacerles saber, señores miembros de este taller, que el día de mañana se va a presentar un proyecto de ley suscrito por los trabajadores del FREPAP, a través del cual la jornada de trabajo pretenden reducirla a 42 horas semanales.
Es decir, después de más de 100 años, recién en la legislación peruana se disipa la perspectiva de que esa reducción pueda terminar siendo, dentro de esta reflexión general que se está tratando de hacer, una conquista adicional, porque la reflexión mayor de la reducción de la jornada de trabajo determina, uno, que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares. En segundo lugar, para que al tener una reducción de su jornada puedan reciclarse intelectualmente, culturalmente. En tercer lugar, que esa jornada de trabajo permita el solaz y el esparcimiento de tanta necesidad para las personas que laboran en el siglo XXI. Por lo tanto, es mucho lo que se puede hablar acerca de esa reducción, porque, y con eso termino, la jornada de trabajo es una unidad de medida. En segundo lugar, la jornada de trabajo está anclado a uno de los caracteres más importantes del contrato de trabajo, que es su carácter sinalagmático. Si se trabaja 48 horas, se paga por 48 horas. Por ejemplo, ahora que se pretende disminuir de 48 a 42 horas, ello no puede significar que el trabajador pierda esa minoración de esa jornada de trabajo respecto a sus remuneraciones. Sus remuneraciones van a ser las mismas, no obstante que va a existir esa reducción jornalera. La magia del derecho del trabajo aquí ingresa a tallar debido a que existe un salario que se conoce como el salario social. Y ese salario social es lo que va a permitir, o lo que permite en todos los casos, que cuando exista una reducción de la jornada de trabajo no se reduzcan las remuneraciones de los trabajadores. Es una de las grandes excepciones a ese principio sinalagmático tan propio y particular del derecho del trabajo. De otro lado, y para finalizar, siempre los trabajadores, a través de los tiempos y a través sobre todo de sus sindicatos, han ido reduciendo la jornada de trabajo. Por ejemplo, cuando existe los minutos de tolerancia para el trabajo. Esos minutos es una reducción de la jornada de trabajo. Cuando los trabajadores obtienen unas vacaciones superiores a las que legalmente están establecidas, representa de la misma forma una manera como los trabajadores logran reducir esa jornada de trabajo. En conclusión, reducir la jornada de trabajo ha sido, es y probablemente será siempre uno de los grandes dilemas, una de las grandes banderas de lucha que los trabajadores van a tener que desarrollar. Muchas gracias.